Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué es el servicio? Bueno, todos en una sola voz no me contesten porque no les entiendo, entonces me toca empezar a preguntarles. ¿Qué es el servicio? Servir al Señor o servir también a los hermanos, a las personas que están necesitando, a las personas que se les puede asistir de diferentes maneras, ya sea ayudándolo en su casa o con algo que él necesite. Alguien así como estar a la disposición también cuando alguien necesita y le llama a uno, o si uno puede ofrecerse de antemano sabiendo que esa persona necesita asistencia, o estar en las cosas de Dios, servirle al Señor día con día de una buena fe. Ok, bueno, gracias por su intervención. ¿Alguien más? ¿Qué es servicio? No sé si se refiere, hermano, al servicio cuando hacemos los domingos, que debe ser muy respetable, muy de honra, o al servicio que prestamos nosotros. Del verbo servir. Servicio del verbo servir. Bueno, ok, del servicio. El Bueno, servicio del entonces, verbo servir. Es muy buena la aclaración. Es como hacer una cosa por alguien, hermano. Hacer algo por alguien. Es servir, como estar preparado como para desempeñar alguna cosa o servir a alguien. Mi mamá me dio la definición del diccionario básico de lengua castellana. Servicio, acción y efecto de servir. Es una ayuda. Muy buena definición. Todo bien, Yo sí, creo que para mí servicio es como una ayuda desinteresada que uno presta a alguien o algo. Prestar una ayuda. O sea que estar dispuesto a servir día y noche. Dispuesto a servir. Sí, pero hay muchos servicios que también son pagados. Pero no importa que no sean pagados. La función o el servicio de nosotros es día y noche, no importa si sea lo que sea. Para mí es servicio. Estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, porque por lo menos uno presta un servicio en su trabajo y estar dispuesto a que la otra persona se sienta bien. Poder estar en el momento y en el lugar exacto para la necesidad de esa persona o de lo que ese ser requiere. Ok. Vamos a escuchar al hermano Alejandro que ya rato quiere hablar. Bueno, yo lo tomo de esta manera, como dice la palabra del Señor, dice que todo lo que hagamos sea de palabra de Dios para la honra y gloria de Dios. Sea que nos paguen o no nos paguen, nosotros estamos al servicio, somos servidores. Cuando tal vez la palabra servir, estamos entendiendo que somos esclavos, pero esclavos del Señor, a la disposición de Él. Y cuando nosotros le servimos a un semejante, Él nos dice, cuando lo hacen a estos más pequeños, a mí no me lo hacen. Ok. Bueno, todo lo que ustedes han dicho, hermanos, está muy relacionado con lo que es el significado de la palabra servicio o del verbo servir. ¿Sí? Nosotros tenemos un ejemplo muy grande de servir. Y por eso he titulado la clase de esta noche, de este Jueves Santo, la he titulado El servicio puesto en obra. Hermano Néstor, le voy a decir lo que dice también la definición de servir en Google. En Internet. En Google, sí. Dice ser apta o útil, entre paréntesis, una cosa, para el fin que se expresa o estar capacitada una persona para la cosa que se expresa. Ser un utensilio a propósito para el fin que se expresa. Ok. Ahora, esta es una definición amplia. Usted quiso una definición amplia porque usted decía lo que era servir en general. Y Sí. pero claro, tenemos el servicio en
en la vida religiosa, tenemos el servicio en nuestra vida normal, tenemos el servicio en el trabajo, como dice la hermana Luz, etcétera, etcétera. Y si reunimos todo eso, Daniel, que estás diciendo que es muy cierto en esto, el servicio puesto en obra. Solamente que tenemos un propósito y nosotros estamos aquí para ser el ejemplo de Jesús. El jueves, ese jueves de la última semana de Jesús, fue un jueves de servicio. Y yo quiero, hermanos, que ustedes, igual que me acompañen en este viaje y que ustedes, que todos entendamos a dónde llevó a Jesús esta palabra. Mire, Jesús era consciente de que estaba viviendo, que había empezado a vivir sus últimas horas. Y aún así, Jesús no se deprimió, Jesús no se puso triste, Jesús no estuvo de mal genio, sino que lo único que hizo fue lo que siempre había hecho, servir. Ok, me gusta cuando me ayudas. Jueves de servicio y amor. No hay duda que si alguna enseñanza quiso Jesús que aprendiéramos fue la de servir al otro como muestra de amor al prójimo. Miren, hermanos, la Biblia dice que el amor de Dios es incomprendible. Nosotros no comprendemos el amor de Dios. Y es que el amor de Dios, Dios nos entrega su amor a nosotros desde el respeto y el servicio que Él nos hace. Y esa es la forma en la que Dios quiere que nosotros nos amemos y que nosotros amemos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús ese jueves? Sabiendo Jesús que su hora de ir al Padre estaba cada vez más cerca, aprovecha ese día para dar las lecciones más importantes a sus discípulos. Hoy llegamos al último jueves de Jesús. Este día transcurrió entre los preparativos de la Pascua, la celebración de la misma y el inicio de su pasión. Jesús usa la Pascua para, desde el ejemplo, enseñarnos a servir a los demás. Y quiero que resaltemos esta palabrita, ejemplo. Porque Jesús la va a utilizar. Jesús va a decir, porque ejemplo les he dado. La Pascua y las enseñanzas de vida que nos dejó y sus enseñanzas de vida. Jesús nos deja muchas enseñanzas en esta celebración. Miremos cuáles fueron. El servicio puesto en obra. Lavó los pies de los apóstoles. Mis hermanos, voy a estar haciendo un recorrido y solamente me voy a detener a leer 2 textos al finalizar y van a ser en Mateo y en Lucas, cuando hablemos de la pasión. Todo lo otro lo vamos a hablar entre los capítulos 13 y 17 del Evangelio de Juan. Porque Juan se tomó el detalle de darnos el paso a paso, el minuto a minuto, de lo que pasó el día de la Pascua. Si nosotros miramos el relato de Mateo, de Marcos y de Lucas, entonces dice que Jesús les dijo que prepararan la Pascua, les da unas instrucciones para que fueran a la ciudad y dónde iban a preparar la Pascua, e inmediatamente nos lleva a la mesa en el aposento alto y se nos dice, Jesús dice, cuánto he deseado comer esa Pascua con ustedes, y les digo que no la comeré más hasta que la coma nueva en el reino de los cielos, y ahí es cuando instituye la cena del Señor, ¿cierto? Y de ahí lo vemos saliendo a Getsemaní. Juan se toma un tiempo más y nos cuenta que fue casi que el paso a paso de la celebración de la Pascua. Entonces, lo primero fue el servicio puesto en obra. Jesús llega, está reunido con los apóstoles, toma una toalla, toma una vasija con agua y empieza a lavar los pies de los apóstoles. Siempre. O sea, amo ese relato de Juan porque a mí me encanta ver las reacciones de Pedro. Y cuando llega a lavar los pies de Pedro, Pedro le dice, Señor, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te ocurre? Pues no me puedes lavar los pies a mí. Ahora, ¿por qué Pedro se estaba rehusando? ¿Quién era Jesús para Pedro? Jesús para Pedro era su maestro. Jesús para Pedro era su Señor. ¿Y saben quién lavaba los pies? Un esclavo.
Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, lo que pasa es que si yo no te lavo los pies, tú no puedes tener parte conmigo. Ah, no, señor, si es así, las cabezas, las manos, mejor dicho, báñeme, ¿sí? Ese es el apóstol Pedro. Pero Jesús viene en esas últimas horas, antes de sentarse a la mesa, viene y ¿qué? Nos enseña a servir. Pero no le dice a los apóstoles, sírvalen a los otros. No, Jesús viene y les muestra primero, y después acá, en Juan capítulo 13, creo que es por allá por el versículo 14 más o menos, que le dice, ustedes a mí me dicen que soy su Señor y su Maestro, y bien lo hacen porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, vayan y hagan lo mismo. Esto, hermanos, es simbólico. No es el hecho de la acción física de lavarnos los pies los unos a los otros. Es el hecho de estar dispuestos a prestar el servicio que sea. Por humilde u humillante que éste sea, nosotros como iglesia debemos estar prestos a servir los unos a los otros. Y los otros a los unos también, porque es un servicio de todos. Amén. Amén. ¿Me dejaron solo? ¿Me Amén. dejaron solo? Amén. Ah, bueno. Amén. ¿Sí? Sí, Entonces, desde el punto de vista humano estamos acostumbrados al contrario. Amén. Generalmente queremos que nos sirvan. que nos sirvan. Siempre Y eso queremos comienza, que nos y eso sirvan. comienza desde pequeños, que en la casa, cuando estamos en la casa, los padres nos sirven la comida. O sea, Ajá. desde muy pequeños comenzamos con eso, y nuestra cultura latinoamericana se Pero- presta mucho a eso. Daniel, pero mira que debería ser lo contrario. O sea, porque los padres nos sirven la comida, pero el mandamiento a nosotros como hijos es honrar a nuestros padres. Entonces mira que debería ser al contrario, ¿cierto? Ujú. Entonces, pero nosotros, hermanos, ¿qué quiero? Esta enseñanza de vida, el servicio. Jesús vino a enseñarnos a servir, independiente la situación. No hay excusa para no servir. Ay, hermano, es que estaba tan preocupado. Venga, ¿ustedes creen que Jesús estaba muy tranquilo ese día? Él en su humanidad sabía lo que estaba por venir. Ujú. ¿Sí? Entonces miren que no hay excusa. Miren lo otro. La otra enseñanza. El nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan el martes cuando las preguntas? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? Una de las preguntas que le hicieron. ¿Cuál era el primer cuál era el primer y gran mandamiento? ¿Cuál era el primero y gran mandamiento? Y el Señor les dice el primer mandamiento y les dice el segundo. Les da el bono, como dices tú. El bonus track, exactamente. Pero miren, aquí en Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35, Jesús dice que les da un nuevo mandamiento. Y dice el texto, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y hasta ahí, ¿qué hay de nuevo? Dígame, ¿qué hay de nuevo en ese mandamiento cuando el segundo mandamiento es amar al prójimo como a sí mismo? Nada. Lo nuevo del mandamiento está en esta partecita. Como yo os he amado. ¿Cómo amó Jesús a los apóstoles? Se los dije hace un momento. Desde el servicio y desde el respeto. ¿Cómo nos tenemos que amar nosotros, entre nosotros mismos? Sirviéndonos y respetándonos. Respetándonos y sirviéndonos, porque es que cuando coloco parece que sonara como irrespeto más bien. La otra enseñanza o lo otro que hizo, y aquí, hermanos, quiero que pongamos un poquitico de atención. Hágame una señita porque no me quiero salir de la pantalla que estoy compartiendo. Pero hágame una seña. Daniel, Jesús, por favor, colabórenme con los que levanten la mano. ¿Cuándo alguna vez? Levanten la mano los que alguna vez nos hemos sentido tentados a faltar a una actividad de la iglesia. Porque tenemos otra actividad que hacer y decimos, bueno, yo voy y bueno, ay, el Señor no se va a enojar porque yo no vaya a esto. Sí, cuando faltamos a una actividad de, cuando
cuando faltamos a una actividad de la iglesia. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el Señor se enoja con nosotros por eso? Sí. Yo realmente creo que el Señor no se enoja, porque el Señor nos da la libertad. Pero Ajá. ¿saben una cosa, hermanos? No. Hasta por aquí, al versículo 20, estaban los 12. Jesús le alcanzó a lavar los pies a Judas. Pero después de Jesús, bueno, lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Y Judas se para y se va. Y nadie comprendió por qué Judas se paró y se fue. Pensaron, bueno, como Judas es el encargado de las finanzas, de pronto va a ir a comprar algo más para la fiesta, o va a ir a entregarle alguna limosna a los pobres, va a hacer algo. Nadie sabía, solamente lo sabían Judas y Jesús. Pero mire, no es si Dios se enoja o no cuando faltamos, es lo que nosotros nos perdemos cuando decidimos faltar, cuando decidimos irnos. Judas se perdió el nuevo mandamiento. Judas se perdió la promesa y obra en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuando en el creyente. Ahí está todo el capítulo 14 de Juan. Y Jesús en ese momento sabía que él iba al Padre. ¿Y saben qué hizo? No nos dejó solos. Nos prometió enviarnos al Paracleto, al Consolador. Esa fue la promesa del Espíritu Santo para que nos guiara a toda la verdad. Capítulo 17, hermanos. Y es acá donde yo quiero, hermanos, que miremos un momentico. En esos momentos de tanta angustia, Jesús se toma un momento para orar por cada uno de los apóstoles, para orar por cada uno de sus discípulos. Y ese jueves, hermanos y hermanas que me están escuchando, para orar por cada uno de nosotros. Esta oración que está aquí en Juan capítulo 17 no es la oración de Jesús en Getsemaní, es una oración en el aposento alto donde se llevó a cabo la celebración de la Pascua. Y Jesús en Juan 17 ora por todos, pero ora por dos cosas en especial. Que tengamos vida eterna. Y dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Está orando para que nosotros pudiéramos conocer al único Dios verdadero y pudiésemos tener esperanza de vida eterna. Y ora, dije que eran dos, pero son tres cosas, para que nosotros conservemos la unidad. La iglesia permanezca unida. Y aquí es donde empiezan las preguntas para nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para conservar esa unidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo para, como respuesta a esa oración de Jesús? Y la otra cosa por la que Jesús oró en Juan capítulo 17 es para que el Señor nos libre del mal. En el mundo estamos, y el Señor dijo, no te ruego que los quites del mundo, solo te pido que los libres del mal. Hermanos, díganme si en esas tres cosas por las que Jesús está orando, no vemos el servicio puesto en obra. Yo ya no voy a estar con ellos, físicamente no voy a estar con ellos, físicamente no los voy a poder cuidar. Entonces, por favor, apártalos del mal. Que tengan vida eterna. Que te conozcan a ti, que eres el único Dios verdadero. Y que nosotros mantengamos la unidad. Estas son las lecciones que nosotros encontramos en la celebración de la Pascua. Y de la Pascua, o sea, del aposento alto, pasamos ¿a dónde? A Getsemaní. El servicio
obtiene su máximo nivel en la obediencia a Dios. Voy a pedirle el favor al hermano Daniel que me lea Mateo capítulo 26, versículos 36 al 45. Y le voy a pedir el favor a la hermana Adriana Yepes que por favor, después de que Daniel lea Mateo, nos lea ya el relato de Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Ok, Mateo 26, comenzando 36 al 45. Comenzando en el versículo 36. Y esta sección se denomina, como dice el hermano, como siempre nos ha aclarado el hermano Néstor, esto es solo referencial. Jesús ora en Getsemaní. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ok, hermano Daniel, muchas gracias. Hermana Adriana, por favor, Lucas capítulo 22. Qué pena, pero es que este micrófono casi que no me abre. Se me perdió la tecnología. Bueno, entonces Lucas, capítulo 22, 39 al 46. Listo. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ok. Entonces aquí tenemos 2 relatos del mismo suceso, 2 puntos de vista, y tenemos a Jesús orando en Getsemaní. Yo quiero, hermanos, que pensemos en Jesús. En el Jesús que lavó los pies de los discípulos. En el Jesús que apenas 2 días atrás había confrontado abiertamente a los líderes religiosos judíos. En el Jesús que había resucitado a Lázaro. Pero cuando llegamos a Getsemaní y vemos la escena que tanto Mateo como Lucas nos muestran de Jesús en Getsemaní, aquí ya no veo al Jesús poderoso. ¿Saben qué Jesús veo acá?
El Jesús que Pablo describe en Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5. Cuando dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y haciéndose siervo, se humilló hasta la cruz. Yo aquí veo un Jesús que está triste. Un Jesús que ya, es que miren cómo empieza lo que dice, vamos a Mateo nuevamente. En el versículo 37, 36, sí. Dice el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los dos hijos de Zebedeo? Juan y Santiago o Jacobo. Exactamente. Dice, va con los 11. Llega y le dice, vamos a orar. Pero Jesús está en un momento de tal angustia que llama a su círculo más íntimo. Llama a Pedro, llama a Jacobo y llama a Juan. Y miren lo que dice el versículo 37. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yo aquí veo un Jesús totalmente dependiente. Y voy a hacer un paréntesis enorme acá. Para todos aquellos que piensan que Dios tiene la obligación de contestar nuestras oraciones como nosotros la pedimos, se los voy a decir de la siguiente manera, en un dicho muy colombiano. Si a eso se levantó, vuélvase a ajustar. Dios no tiene la obligación de decirte sí a todo lo que tú le pidas. Dios sabe qué te sirve, qué te conviene y qué no nos conviene. Porque aquí el que está orando en Getsemaní no es Leonel Montes, no es Alejandro Arango, no es Jesús, no es Daniel, es el Hijo de Dios el que está orando. Y miren cómo en una cuestión de minutos cambió la oración. Hace un ratico nada más estaba orando en Juan 17, glorificando al Padre, diciendo que era lo que poniendo su corazón al servicio de nosotros, de sus discípulos, de sus seguidores. Pero aquí está Jesús y se encuentra solo. Y en esa soledad, en esa tristeza, Jesús está diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, lo habíamos hablado, lo conozco, lo sé. Esto estaba organizado así desde antes de la fundación del mundo. Pero es muy difícil en este cuerpo humano. Si es posible, si hay otra forma de redimir esta humanidad, si hay otra forma de que esta humanidad te conozca, si hay otra forma de salvar estas almas, sin que yo beba esta copa. Pero miren las palabras de Jesús, pero que se haga tu voluntad. Hermanos, es Jesús orando. No es usted, no soy yo. Y nosotros creemos que Dios tiene la obligación de hacer nuestra voluntad. No hizo la voluntad de Jesús, va a ser la mía, por favor. Entonces Jesús está allí. Y esa es la angustia. Y puse el paralelo del relato de Mateo y de Lucas, porque Mateo nos cuenta que estaba tan angustiado que llama ¿a quién? A su círculo más íntimo, al círculo de amigos, a los más allegados y les dice, vengan, quédense ustedes aquí conmigo, oren conmigo, porque estoy triste. Miren, Jesús sabía, y la angustia de Jesús en Getsemaní, hermanos, nosotros no la podemos pasar por alto. El ser humano, y en especial el cristiano, no puede pasar por alto la angustia de Jesús en Getsemaní. Y Lucas le agrega unos detalles, porque Lucas es el que nos dice que fue tal la agonía del Señor que su Padre, que el Dios Padre en amor, ¿sabe qué hizo? Mandó ángeles para que lo confortaran. Y uno podría decir en este momento, pero bueno, mandó un ángel que lo confortara.
que le ayudara, que lo apoyara. Pero aquí es donde yo veo el Jesús humano, el Jesús que se empezó a sentir solo. Porque cuando regresa, ¿cómo encontró a su grupo? Dormidos. Estaban dormidos. Durmiendo. Lo dejaron solo. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? No pudieron velar una hora. Velen en oración. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Venga, encontramos el versículo de la carne es débil. Por fin, ¿no? Pero ¿se acuerda que hemos citado mucho ese texto de que la carne es débil? Sí. Y por eso pecamos. Sí. Dígame cuál era el pecado de Pedro, Jacobo y Juan. Cansancio. Pero no era pecado tampoco. No es Eso no pecado. es pecado. No, no es pecado. Y Lucas dice que los halló durmiendo a causa de la angustia. Eso es un sentimiento humano. Estoy haciendo este paréntesis de que la carne es débil, para, como ya se los he dicho, es el texto más mal interpretado, porque ellos no están pecando. Entonces nosotros no podemos decir que pecamos porque la carne es débil. Jesús en este contexto está diciendo, la carne es débil, ¿por qué? Porque está cansa, porque la angustia no permite, no, nos lleva a eso. No sé si alguno de ustedes ha tenido un episodio de esos de dolor, de tristeza por X o Y razón, en los que simple y llanamente abrazas tu almohada y lloras en silencio, y lloras y transpiras y lloras hasta que te quedas dormido. Pues eso fue solamente el inicio de lo que estaba viviendo Jesús. Y Lucas, que era médico de profesión, nos regala un detalle muy importante. Nos dice que Jesús tuvo un cuadro de hematoidrosis. ¿Qué es la hematoidrosis? ¿Alguien recuerda? Les dije ese término en Evidencias Cristianas. El sudor de las gotas de sangre, porque exactamente. Los vasos se expanden y se revientan. Ajá. La hematoidrosis es cuando una persona está sometida a tal nivel de presión, los poros se abren y los vasos sanguíneos se dilatan. Entonces, el sudor se empieza a mezclar con sangre. Esa era la angustia que tenía Jesús en Getsemaní. Esa era la angustia que Jesús estaba sintiendo en el huerto de Getsemaní. Pregunta para nosotros. Pregunta fácil para el examen. ¿Lo merecía? Absolutamente no. ¿Había una razón de peso para que lo sufriera? No. Oh. Sí. El amor a nosotros. Amén. El amor a nosotros. Esa era la razón de peso. Y que no lo merecíamos. Eso no merecemos. Pero la razón de peso fue esa. El amor a nosotros. Aquí es solamente la introducción del sufrimiento de Jesús. Lo que pasa es que Jesús tenía algo, y era que él conocía todo lo que le iba a pasar. Entonces, pues, obviamente él sabía que iba a resucitar, pero en su carne, en su humanidad, él está sufriendo. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? Hoy estamos dejando a Jesús en agonía en Getsemaní, donde nos muestra tal vez su faceta más humana. ¿Ustedes vieron esta película? La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que fue del año 2004. Muy buena, ¿verdad? Ganadora de muchos Óscares. Si no la han visto, se la recomiendo. ¿Saben? Dato curioso de la película, algo que pasó después de la película es que la comunidad judía se indignó con Mel Gibson porque en la película muestran que los judíos mataron a Jesús. Así es. Y en la historia también, entonces no sé qué es lo que quieren. Es real, es real. Esa es la verdad. La verdad duele. Por eso dicen por ahí.
Bueno, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de Dios, en ese sentido, era que eso tenía que suceder. Sí. Pero sí, ¿no? Fue culpa de ellos. Ok. ¿Cuántos vieron la película? Yo la vi. ¿Quién más la vio? Yo también la vi. De hecho, la he visto un montón de veces. Llevamos 3. Conteo. Yo no. Yo también la vi. Varias veces la vi. Ok. Los que dijeron que no la han visto, en serio, se la recomiendo. Luz la vio. Se la ¿Será que me la recomiendo. manda por WhatsApp, hermano? José también. Ok. No tengo, hermana, no tengo un PDF. En este momento yo creo que si pone La Pasión de Cristo en YouTube, a lo mejor la ve por ahí. Sí, yo creo, capaz que hasta en Netflix debe estar hoy. Bueno, le estoy haciendo la pregunta de la película por lo siguiente. ¿Recuerdan esta imagen? Satanás. Satanás. Es Satanás. ¿Sí? Ok. En la película ocurren muchas cosas que están acorde a la historia universal y acorde al relato bíblico. Hay otras que no. ¿Sí? En ningún relato bíblico se nos dice de que Satanás estuvo ahí con Jesús en Getsemaní, pero en la película sí lo colocaron. En esa escena, donde Jesús está en Getsemaní, hay una pregunta donde supuestamente, hay una parte donde supuestamente el diablo le pregunta a Jesús, ¿vale la pena pasar todo esto? ¿Vale la pena pasar todo esto? Y pensemos un ratico, hermanos. Vamos a suponer que lo que Mel Gibson hizo en su película ocurrió así. Vuelvo y digo, eso no es palabra de Dios. Pero, ¿valía la pena? ¿Valía la pena tanta angustia? ¿Valía la pena tanto sufrimiento? ¿Valía la pena tanto dolor? Pero así es el amor. Todo lo sufre. ¿Valía la pena? Esto no aparece, esa pregunta no aparece en la Biblia. Y sin embargo, es algo que usted y yo debemos respondernos. ¿Valió la pena? ¿Valía la pena? ¿Saben una cosa, hermanos? Para Dios, para Jesús, ha valido la pena día tras día. Aún así sea por un alma. La respuesta a esa pregunta, la respuesta de Dios a esa pregunta es sí vale la pena. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Estamos haciendo que realmente valiera la pena? Iglesia, ¿estamos realmente valorando el sufrimiento de Jesús? ¿Estamos valorando la angustia de Jesús en Getsemaní? ¿O simplemente nos estamos acordando de Jesús sufriendo en Getsemaní en este día? Cuando la tradición en los países hispanoamericanos, somos de tendencia más de tradición católica, pues nos recuerda este día como el día de la pasión de Jesús. Cuando hoy en muchos canales de televisión, incluso en canales internacionales, pues hay programaciones especiales mostrándonos películas relacionadas con la vida y la pasión de Jesús o con las historias de la Biblia. ¿Vale la pena solamente por hoy? ¿O realmente nosotros somos los que tenemos que contestarle a Satanás y decirle, definitivamente vale la pena? Yo quiero pensar, hermanos, que nosotros como iglesia estamos contestando, vale la pena, y estamos viviendo para que eso, de verdad, el sufrimiento de Jesús haya valido la pena. En tu vida, en mi vida, tenemos que hacer que valga la pena. Amén. Amén. ¿Valió la pena? Valió la pena. Si le pregunto a Dios, si yo le pregunto a Jesús hoy, Jesús, ¿tu sufrimiento en Getsemaní valió la pena? Sí. La respuesta de Jesús es sí. Ahora la respuesta para nosotros, hermanos. ¿Estamos viviendo de tal forma que realmente le estamos diciendo al Señor, Señor, gracias por tu sufrimiento, Señor, gracias por salvar mi alma?
porque valió la pena. Porque lucho cada día para encontrarme contigo en la eternidad y adorarte por la eternidad y agradecerte por la eternidad. ¿Está valiendo la pena para ustedes? ¿Está valiendo la pena para mí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, mis hermanos. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su compañía. Amén. Amén. Si tienen preguntas, ahí está el hermano Alejandro para que las conteste.